¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Me da mucho gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Y esta semana pues vamos a tener nuestro estudio de esta forma. Vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Recuerden, los domingos estamos teniendo esta serie especial de Navidad. Este domingo estuvimos hablando acerca de la Anunciación. Vimos el capítulo número 1 de Lucas. El primer domingo que vimos acerca de Preparar el Camino vimos la primera porción del primer capítulo de Lucas. Y el domingo pasado vimos los versículos siguientes que hacen referencia a la Anunciación a María. Ahora, terminamos el domingo con este versículo muy particular que dice: hágase como has dicho. Y hablamos de la necesidad de, a pesar de las dificultades, porque es lo que nos conviene, porque es lo correcto, porque es lo bueno y lo agradable a Dios, que podamos como buenos siervos de Dios decir: hágase tu voluntad. Y si no tuviste la oportunidad de estar el domingo con nosotros, te animo a que puedas escuchar el audio de este fragmento. Ya lo subieron, de esta predicación, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando el día de hoy en Apocalipsis capítulo 16. Y vas a decir, ¿cómo es que se une? Tiene mucho que ver y vamos a estar hablando acerca del justo juicio de Dios el día de hoy. Y vamos a, pues sin darle tantas vueltas al capítulo 16, vamos a iniciar con una oración. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que tenemos el día de hoy a través de este medio de poder tener nuestro estudio. Te agradecemos, Dios, porque eres bueno. Te agradecemos por tu palabra. Y Dios, te rogamos que hables a nuestros corazones y nos dirijas y nos enseñes, Padre. Bendito eres, Dios. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Capítulo 16. Ya teníamos ya 2 domingos sin ir al libro de Apocalipsis. Si recuerdas, el último estudio, que obviamente fue el capítulo 15, estuvimos hablando acerca de era este capítulo como paréntesis, ¿sale? Entonces, en este capítulo, el capítulo 15, hablaba acerca de estas plagas que estaban por suceder, las plagas postreras. Y vimos terminando que decía que el templo, que había descendido la gloria de Dios. Quiero leértelo. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, ¿vale? Entonces, ahí nos quedamos. Versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Entonces, esta voz desde el templo dice: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces vamos a ver estas 7 copas de la ira. Seguramente mientras estemos leyendo, y si no, presta atención a esto, se te harán familiar estas, como, vamos a llamar estas plagas, estos elementos de juicio, porque son muy similares a lo que nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, con el faraón, y cuando el pueblo de Dios está listo para salir y ser librados, ¿sale? Quiero que también puedas, si así lo deseas, ir subrayando estas palabras, porque son muy importantes para poder entender de qué nos está hablando el capítulo. Dice la ira de Dios. Ahora, cuando hablamos o utilizamos la palabra ira, generalmente la entendemos en nuestros propios contextos. Dice la palabra en el libro de Santiago, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que la ira del hombre no nos lleva a estos caminos justos, buenos, agradables que Dios
ha diseñado para nosotros, porque nuestra ira obviamente es diferente a la de Dios. Nuestra ira es totalmente visceral, carnal y generalmente pecaminosa. No así la de Dios. Y esto quiero decirte para que podamos ir viendo hacia dónde va el capítulo. Dice el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, aquellos que habían sido o habían permitido la marca de la bestia, ahora también tenían esta marca de la ira de Dios, pero era, en este caso, esta úlcera. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Sabemos, y hemos estado hablando, que estas plagas o estas copas de la ira se derraman al final de la tribulación, porque culminan con un evento que es la guerra del Armagedón, de la cual hemos hablado en ocasiones anteriores y vamos a retomar eso. Entonces, que se derrama esta copa y el mar dice que se convirtió como de sangre, de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, y checa esto porque va tomando como forma, sentido esto, justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Hace unos días vi una publicación que un día después dijeron que no era actual, sino que era pasada. Pero bueno, sea o no actual o pasada, era el caso de una familia de Tlaxcala que fue a Veracruz y sus hijos se ahogaron, fallecieron. Y una historia lamentable, ¿no? Pero lo peor es que en los comentarios de esta publicación muchas personas empezaron a poner como qué bueno, se lo merecían. O sea, entonces, ¿por qué se lo merecerían, no? Dicen, por salir en medio de la pandemia, por no cuidarse, por desobedecer. Entonces empecé a leer que, como te decía, eran muchas personas que ellos percibían que era justo que estos niños hubieran muerto porque se murieron 3 de los hijos de la familia y ya eran adolescentes, por el simple hecho de haber salido en medio de la pandemia, ¿no? Y cuando leía estos comentarios me puse a reflexionar en si las personas que estaban comentando nunca en todo este tiempo de confinamiento han salido de sus casas. Y si entonces, basados en su juicio, por salir de su casa ellos también se merecerían la muerte. No sé si entiendes a dónde quiero ir. Es que estas personas decían que qué bueno que les haya pasado por haber desobedecido. Entonces, la desobediencia en su concepción tenía pues la paga de ahogarse en el mar, ¿no? La justicia del hombre no es la justicia de Dios. La justicia del hombre se mira a sí mismo y se halla justo constantemente, basado en sus propias obras. Pero cuando estamos ante los ojos de Dios, ningún hombre realmente queda absuelto, porque dice la palabra que todos somos pecadores. Y quiero que mantengas este pensamiento y este ejemplo mientras seguimos leyendo, porque aquí estaban sucediendo cosas o están sucediendo cosas en la tierra, cada una de estas cosas. Y a pesar de lo que ahorita vamos a leer, de lo que percibían las personas que están viviendo esto, el ángel decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Muchos se han preguntado o muchos han comentado respecto a el origen o propósito de esta enfermedad o de los eventos que estamos viviendo, ¿no? Muchos se preguntan acerca de los eventos que están viviendo como familias, como individuos. ¿Por qué les sucede? ¿Por qué no sucede esto? Y a veces llegan a pasar estos pensamientos fugaces
¿será como disciplina, castigo de Dios? En algunas ocasiones dicen, pero ¿por qué si sirvo a Dios pasa esto? Pasan de ese tipo de pensamientos. Y algo que debes de entender, no estoy diciéndote que lo que pasa o no pasa es producto de la disciplina, porque sabemos que si alguna paga deberíamos recibir es la muerte, porque esa es la paga del pecado. Hemos sido justificados delante de Dios y sin ninguna condenación en los que estamos en Cristo Jesús. Ahora no quiere decir que Dios no pueda disciplinarnos, lo puede hacer. Pero el punto al que quiero llegar es que tenemos que entender que sea lo que sea que Dios haga en nuestras vidas, hay algo que es verdad. Y también esta palabra, tenla en mente, la palabra verdad, que Dios es justo. Él era justo, Él es justo y seguirá siendo justo, porque has juzgado estas cosas. Vamos a continuar leyendo. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces vemos que debido a que se pusieron la marca de la bestia, marcaron su piel, dejaron de marcarse, sea cual sea esta marca, hemos hablado en otras ocasiones de esto, ahora tenían una marca adicional que eran estas úlceras, como juicio de Dios. También tenían esta sed de sangre, habían matado a creyentes, habían matado a los profetas, y ahora Dios les da, entonces tienen sed de sangre, entonces beban sangre, ¿no? Entonces empiezan a suceder estas cosas. Versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces nuevamente vemos aquí la justicia de Dios y lo vemos que se introduce esta otra palabra importante para nosotros el día de hoy, verdad, verdad y justicia. Y me gustaría que pudieras preguntarte si tus juicios son según verdad, o según tu percepción, o según tu carnalidad, o según tus emociones, o tus entrañas, ¿no? Pero los juicios de Dios, por una parte en el primer versículo veíamos que permanecen, es decir, Él era y Él es constante, no es cambiante, y también aquí dice son según verdad, son verdaderos. Entonces, tus juicios son verdaderos y aparte son justos, son adecuados, son exactamente lo necesario o lo indicado. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces estamos viendo úlceras, vemos que el mar se convierte como en sangre, las fuentes de las aguas, mueren todos los animales que están en ellos. Y ahora el hombre se ve en la necesidad de beber este tipo de agua. Aunado a eso, vemos que el sol en ese momento calentará de tal forma que quemará. Digo, si ahora produce eso el sol y más en esta época de invierno, no sé si lo has visto, ¿no? Que el sol como no calienta sino quema. Imagínate en esa época. Ahora dice, le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Entonces produce quemaduras. Ahora, quiero que por una parte veas la respuesta divina al juicio de Dios. Del cielo viene esta respuesta, justo eres tú, verdadero. Quiero que veas la respuesta, no del hombre, sino la respuesta del hombre pecador. Ante el juicio de Dios, la respuesta del pecador, versículo 9, blasfemaron el nombre de Dios. Y entendieron lo que dice aquí, que tiene poder sobre estas plagas. Entonces, las personas de ese momento percibieron que esto provenía de Dios. Y por lo tanto, analizaron su propia condición y lejos de hallar arrepentimiento o entender que esto pues, era justo, su respuesta fue la blasfemia, es decir, hablar en contra, hablar mal. Y forzosamente necesitamos hacer como
un análisis de nuestro corazón y nuestras palabras ante la disciplina, ante las circunstancias que a veces ni siquiera disciplinas son, sino consecuencias, o simplemente el camino que Dios ha trazado delante de nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Como impíos que se quejan? ¿Como impíos que hablan en contra? ¿Como impíos que blasfeman? ¿O como aquellos que entienden que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas ayudan a bien? Quiero que entiendas que esto no lo hablo y no lo debemos de entender con ligereza, porque definitivamente hay situaciones que retan al creyente, hay situaciones que son dolorosas, pero nuestra respuesta no puede continuar siendo la de un impío, blasfemando en contra de los designios divinos. Y más aún, cuando estos designios, como en este caso, son justo juicio por las acciones de estos impíos. Entonces, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y dice versículo 9, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, aquí vemos el propósito detrás de estas plagas. Todavía en este punto, al final de la tribulación, tienen el propósito no únicamente de vertir como enojo o venganza, sino el propósito del arrepentimiento del ser humano. Entonces lo que nosotros vemos es que Dios busca aún tener misericordia, y esta disciplina, este juicio, es una muestra de gracia hacia la humanidad, porque está extendiendo, estirando las copas, las trompetas, para que dé tiempo que alguno se arrepienta. Y entonces tenemos que entender también la disciplina o los eventos en nuestra vida como esto, la oportunidad de gracia de parte de Dios por algo. Y ese algo es arrepentimiento, ese algo es acercamiento. No en todos los casos, recuerdas el caso de Job, no en todos los casos las circunstancias que vienen a nuestra vida son producto del pecado. Pero posiblemente el día de hoy no seamos Job. Posiblemente. Y tenemos que reflexionar en que si es trato para arrepentimiento, lleguemos a ese punto. Si es trato para madurar, perseveremos, fortalecemos y nos fortalezcamos en el Señor. Si es un ataque para desanimarnos, permanezcamos en el Señor. Sea cual sea el origen, motivo o propósito de lo que estemos viviendo, lo que es constante y que Dios quiere de nosotros es una reacción de un creyente. Y esto es lo que tú y yo deberíamos de estar buscando con las circunstancias que estemos viviendo. Ahora, ellos no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Ahora, leía esto de este gran pastor, Spurgeon. Él decía estas palabras, que tiene que llegar el momento en el que nos arrepintamos de nuestro arrepentimiento. Y lo decía en este contexto, que existe un tipo de arrepentimiento en el que continúa siendo producto de un acto egoísta, de temor a las consecuencias y no de amor a Dios. Y esto es algo que tenemos que reflexionar, porque en estas personas, hay personas que en algunas ocasiones dicen, ay sí, me arrepiento ya. Las personas que llegan a tocar la cárcel, ¿no? Que experimentan este arrepentimiento, no tanto por lo que hicieron, sino por miedo o para evitar las consecuencias. Y en ciertos casos somos muy parecidos a esto. Tenemos el suficiente miedo como para dejar de hacer lo malo. Miedo al infierno para dejar de hacer lo malo. Pero no tenemos el suficiente amor como para obedecer a Dios y hacer lo bueno.
Y esto es algo en lo que tenemos que reflexionar. Esto es algo en lo que está sucediendo aquí que estamos leyendo, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y quiero que veas que son plagas idénticas a la de Egipto. Y blasfemaron nuevamente contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Recuerdas las palabras de Caín? Después de Caín haber matado a Abel, y cuando Dios habla con él, Caín dice, dura cosa o duro castigo es llevar esto. Y tú dices, ¿qué onda? Acabas de matar a tu hermano. O sea, no te merecías menos. Es más, te merecías más. Eso fue un acto de misericordia de Dios al no pagarle con lo mismo que había hecho, que era la muerte. Pero Caín vio su condición y la percibió como injusta. Y ahorita vamos a llegar, ¿por qué no? Y estas personas blasfemaron en contra de Dios por sus dolores. Cuando sus dolores eran consecuencia o eran el fruto que habían cosechado. No habían tenido en cuenta los dolores que habían causado a otros creyentes, que habían causado a Dios, que habían causado, se los habían ganado. El dolor era algo que ellos habían traído a su propia vida. Y ese castigo era producto de su propio pecado. Pero al ver su dolor, se percibieron como justos, como no me merezco esto. Y espero que estés entendiendo hacia qué punto vamos. Porque esta es a veces nuestra frase, no me merezco esto. Y ellos decían o se percibían justos y que esto no era lo que se merecían. Y nuevamente dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No hubo arrepentimiento, simplemente enojo, dolor por ellos mismos, pero no dolor por su pecado y obviamente no arrepentimiento. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, checa esto se vuelve interesante para descubrir nuestra condición, porque hay una condición en el hombre que ha sido juzgada, es el pecado, y ese pecado tiene una paga, ¿no? En este caso, Dios estaba trayendo este juicio producto de ese pecado. Ahora, la respuesta divina es el juicio, con el propósito del arrepentimiento. La respuesta satánica al juicio de Dios, hoy claro, esta no es el arrepentimiento, sino ataca al mensajero, ataca la verdad y rebélate contra Dios. Si notas esto, dice que vio salir de el dragón Satanás, del falso profeta, de la bestia, estos espíritus que lo que hacían era provocar o manipular o influenciar o animar a los reyes de la tierra a decir, no arrepiéntanse, sino vamos a rebelarnos en contra de Dios, vamos a luchar contra Él. Ahora sabemos en qué acaba esto, ¿no? Y sabemos que las luchas contra Dios, la rebelión en contra de Dios, nunca tiene un buen fruto. ¿Qué haces en ese camino? Ahora, la rebeldía en contra de Dios no es únicamente cuando alzas el brazo y dices, Dios, ya no creo en ti. La rebeldía tiene tantas caras y algunas tan sutiles y tan diarias que las hemos hecho muy nuestras. Y la rebeldía simplemente, o para definirla muy bien, una cosa es la desobediencia. La desobediencia sucede en una sola exhibición, ¿no? Cuando escuchas un mandamiento o una orden
y tú haces lo contrario. La rebeldía es la desobediencia sistemática, es decir, continua. Cuando tú has desobedecido constantemente una ordenanza o un mandamiento o una orden, entonces puedes decir que has caído en rebeldía, porque sistemáticamente estás desobedeciendo. Y si tú encuentras en tu vida que hay algo que Dios te ha pedido ya por algún tiempo y tú has estado negándote, es una desobediencia sistemática, lo cual es rebeldía, lo cual nos lleva a la misma condición de la que están aquí, lo cual es una estrategia del enemigo ante una verdad de Dios que podría cambiar tu vida, ante una, vuelvo a repetir, una verdad de Dios que podría cambiar, porque podría cambiar sus vidas. La respuesta que Dios espera es arrepentimiento. La respuesta que motiva al enemigo es rebeldía. Calla al mensajero. Calla al mensajero, silencia la verdad y rebélate contra Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? ¿Qué sociedad estamos viendo el día de hoy? Ante la verdad de Dios, calla al mensajero y destruye la verdad y rebélate en contra de Dios. No creo en tus principios y tampoco creo en ti. Eso es lo que ha declarado la sociedad actual y lo que estamos viendo aquí. ¿Eso es lo que hay en tu vida como creyente? Y si es así, esa no es la vida de un creyente. Esa es la vida de un impío. Arrepiéntete y acércate a Dios. Ahora, llegamos al versículo 15 y eso toma total claridad. Versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí como hace todo sentido. Entonces primero dice, yo vengo como ladrón, es decir, en cualquier momento. Es hermoso que este comentario está aquí porque nos hace entender, ¿no? Vengo como ladrón, en cualquier momento. Bienaventurado el que vela, el que está pendiente, porque esto cambia la forma en la que actúas. Y aparte dice, y guarda sus ropas. Y tú dices, bueno, ¿a qué se refiere? Recuerda, las ropas siempre han sido un símbolo de justicia, tanto espiritual como física. Es decir, con esto que somos revestidos. Entonces, las ropas son este símbolo o de carnalidad, cuando tienen una connotación de muerte, o de justicia, cuando tienen que ver con Cristo Jesús. Y nos dice, bienaventurados, el que vela, es decir, que está pendiente del pronto regreso de Dios, y entonces guarda su propia ropa, su vida, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Te acuerdas de esa historia? No sé si alguna vez la llegaste a leer, ¿no? Del rey y el sastre. Cómo este sastre engaña al rey y le hace pensar que esta es una ropa muy especial, que solamente la ve la gente muy inteligente y muy especial. Y el rey, para no quedar mal, dice que sí la ve y realmente está desnudo. ¿Y cuántos creyentes estamos en esta condición? Tratando de agradar a este mundo, siguiendo las corrientes. Realmente estamos de esta forma desnudos. Es la misma condición de la iglesia de la Odisea. Piensas que estás vestido, pero realmente eres pobre, ciego y desnudo. Ahora, aquí está el punto de todo esto. Las personas de las cuales estamos leyendo, la sociedad de la cual estamos leyendo, la sociedad durante la tribulación y también la de hoy, se siente justo ante sus propios ojos y por lo tanto no acceden al arrepentimiento. Vuelvo a repetir, esto es importante. Estas personas se percibían justas y decían, Dios es injusto por mandarnos esto. No nos los merecemos. No creemos en Él ni en sus órdenes y no nos sometemos a Él. Y por lo tanto no había arrepentimiento. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 18? Cuando Jesucristo está hablando a sus discípulos, utiliza esta parábola y dice, 2 hombres entraron al templo. Uno, un fariseo, y el otro, un publicano. Ahora,
A la vista de los hombres, el fariseo era una persona justa y recta, que guardaba las ordenanzas del Señor. El publicano era una persona detestada. ¿Por qué? Porque había hecho una alianza con Roma, porque cobraba los impuestos. A los ojos de la sociedad eran personas que a todos les caían gordos, los odiaban. Entonces empieza la historia con estos dos tipos de personas. Y el que escuchaba pudo haberse luego como tomado este prejuicio, sí, el malo es el publicano y el bueno es el fariseo. Pero esta historia tiene un desarrollo interesante, porque empieza a orar el fariseo, y Jesucristo dice, y el fariseo oraba para sí mismo. Eso quiere decir que no estaba orando con Dios, sino a sí mismo. Es decir, practicaba una religión que lo satisfacía a él, no satisfacía a Dios. Y decía, gracias Dios porque no soy como este. Gracias Dios porque no soy esto o lo otro. Entonces estaba presentándose delante de Dios basado en su propia justicia. Como los tipos de personas que nosotros estamos viendo. Un acercamiento a Dios en base a lo que ellos perciben que son. Poniendo de lado la verdad de quién realmente eres. Por otra parte estaba el publicano. Dice que se golpeaba el pecho. Ay, perdón, ya estoy golpeando el micrófono. Se golpeaba el pecho en señal de dolor. Y dice que no quería alzar los ojos al cielo. Y dice una palabra: sé propicio. Sé propicio a mi pecado. No le estaba diciendo, Dios, mira que estoy arrepentido. Dios, ve, sino haz algo porque no hay nada bueno en mí. Y cuando hablábamos el domingo acerca de María, hacíamos esta pregunta: ¿por qué María fue elegida? ¿Era una mujer excepcional? Porque hasta ese punto de Lucas capítulo 1 no se nos describe algo más de María. No así con Elizabeth, que nos dice que eran personas justas e íntegras delante de Dios. Y podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué no eligió a Isabel? Elizabeth. Y hablábamos el domingo que la base de la elección de María eran estas tres cosas que describe esta porción. Muy favorecida, que hablábamos que la palabra quiere decir hecho acepta, y hablábamos de cuando fuimos hechos aceptos en el amado. Estuvimos hablando acerca de Señor está contigo, como su presencia, su amor, la base del no temor es la gracia de Dios. Y muy bendecidas, sabemos cómo fuimos hechos coherederos, puestos en lugares celestiales. Entonces, la base de la elección de María y de nuestra elección no fue nuestra propia justicia, sino su amor desbordante, su gracia y su misericordia para con nosotros. Y nosotros, por otra parte, estamos viendo esto. Personas que tienen su propia, o que están buscando su propia justicia. Y por lo tanto, su duro corazón les impide obedecer y arrepentirse. Cuando nosotros leemos, te decía, estas plagas, nos podemos acordar de Faraón, nos podemos acordar de Egipto y cómo su corazón fue endurecido. Ahora, no sé si tú lo has pensado, pero Faraón posiblemente pudo haber dicho, ¿por qué tendría que ir? ¿Por qué tendría que dejarlos ir? Primero, no es mi Dios. Ante sus ojos él era Dios, Faraón mismo. Era el primer problema que él tenía. Segundo, son mis esclavos. Serán su pueblo, pero son mis esclavos. Había un conflicto de intereses. Delante de sus propios ojos, él no tendría por qué dejarlos ir, porque él era Dios y porque eran sus esclavos. Ahora, no importa los argumentos que tengas, cuando el Dios Todopoderoso habla, se obedece. Y esto es algo que debemos de entender. Nuestro corazón puede estar endurecido porque a nuestros ojos nos percibimos justos. Pero tienes que preguntarte el día de hoy si hay verdad en este juicio que estás haciendo de ti mismo. ¿Cómo es
que Dios ve tus caminos el día de hoy. Sí, sé que Dios nos ha justificado y que Él ha perdonado nuestros pecados, pero tus caminos están siendo rectos delante del Señor. Esto es una pregunta muy importante, hermano y hermana que estás viendo. Porque nosotros estuvimos viendo al principio de Apocalipsis que una de las características de esta iglesia del final de los tiempos era percibir una autopercepción de justicia cuando estaban ciegos, pobres y desnudos. Y posiblemente, y podría ser, si es que no estamos perseverando en Dios, que esa pudiera ser el engaño en el que estás o estamos caminando, si es que no nos estamos arrepintiendo. Hay un hecho claro, que el día de hoy la que se llama iglesia, en general, no es aquello que Dios quiere. En general estoy hablando, hay iglesias, hay cuerpos, partes del cuerpo de Cristo que están caminando en integridad. Como veíamos por una parte, cuando leíamos cerca de la iglesia de Filadelfia, no has negado mi nombre. Pero también hay otros que se han ido en pos de doctrinas, de falsos profetas, de falsas enseñanzas, que siguen y nutren a la carne. Y el día de hoy tenemos que ser muy claros en esto. Tenemos que ser muy claros en esto. ¿Dónde está mi corazón delante de Dios? ¿Cuáles son mis caminos? Este versículo lo citamos mucho, pero el rey David oraba, muestra, examíname, oh Dios, y muestra si en mí hay camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Y esto es algo que necesitamos hacer el día de hoy. Ahora, versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. No sabemos qué día viene Cristo, sabemos que viene pronto. Y cuando nosotros vemos lo que nos está rodeando, vemos que los eventos se están precipitando y que nos estamos acercando a ese momento. Entonces necesitamos guardar, ver nuestra condición, nuestras ropas. Si estamos vestidos de inmundicia como Lázaro, ¿te acuerdas? La imagen de Lázaro. Jesucristo le dice, ven Lázaro. Y les dice, quítenle esas ropas porque esas ropas ya no tienen que ver con la vida que tiene. Esas ropas son de muerto y no tienen que ver con la vida. Y sabes, muchas veces cargamos esas ropas de muertos que ya no corresponden a esta vida. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de revestirnos, volver a vestirnos o vestirnos porque estamos desnudos de Cristo. Quiero leerte Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 en el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, y vuelvo a introducir la palabra, en la justicia y santidad de, ¿sabes qué? De la verdad, que es Cristo Jesús. Vuelvo a leer, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más. Entonces estamos viendo que cada una de las actitudes deberían de ser contrarias a lo que generalmente hacíamos. Y vuelvo a regresar al punto. Cuando vivimos circunstancias día a día, nuestra respuesta está siendo la de los impíos, que blasfema y no se arrepiente, o de aquel que percibe todo como una oportunidad para ser moldeado por Dios. Déjame leerte ahora Gálatas capítulo 3. Ahora, si recuerdas en Gálatas, Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar así por la carne? Ellos habían empezado bien. Y esta es la condición de muchos.
habían empezado bien por el Espíritu, pero las reglas, las leyes los fascinaron y entonces empezaron a relacionarse y a desarrollar una conducta basada en la propia justicia y no en la que proviene de Dios. Y entonces empezaron a ver o a pensar que era suficiente estos actos y descuidaron esta relación interna, auténtica y verdadera con Dios. Y tenemos que pensar el día de hoy si hemos caído en esto, si hemos caído en el letargo, en la simulación de me conecto a internet, veo una predicación, me siento bien. Abro mi Biblia, leo mi versículo, me siento bien. Voy el domingo, escucho, doy 3 o 4 cabezazos durante la predicación, canto pensando en otras cosas y me siento bien. ¿Has caído en esta simulación, en esta falsa relación con Dios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar así? Continúa este capítulo, Gálatas 3. En versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta es nuestra condición, o debe de ser nuestra condición. No aquellos harapos de muerte, sino aquello revestido de Cristo Jesús. Entonces, cuando regresamos al versículo 16, dice Apocalipsis 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Magedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo. Y recuerda, Satanás es llamada el príncipe de la potestad del aire. Entonces hay un juicio para esto también. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Está por terminar. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínate, el del 85, el del 2017 se queda corto. Nunca, jamás ha habido un temblor como este, que conmoverá todo. Y dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Hubo un colapso general. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Esto es como un comentario que va a explicarse en el capítulo 17 y 18. El próximo estudio que tengamos vamos a hablar de esto. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Ahora, el peso de un talento eran más o menos 45 kilos. Para que tengas una idea del peso del granizo, un garrafón pesa 20 kilos, 2 garrafones y 5 kilos más. 2 garrafones de 5 kilos de tortillas. Imagínate granizo de ese tamaño. Y cayó sobre los hombres. ¿Y qué sucede con los hombres? Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hace tiempo leía cuando habla acerca del rebelde en el Antiguo Testamento y que el castigo para el hijo rebelde era ser apedreado. Y estamos viendo esto de una forma amplificada o magnificada, pero es un apedreamiento desde el cielo hacia la rebeldía de los hombres y blasfemaron en contra de Dios. Ahora, me gustaría poder leerte Romanos capítulo 13, un capítulo que habla acerca del someterse a la autoridad primeramente de Dios. Y quiero leerte el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y no sé si tu corazón arde cuando escuchas esto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos
de las armas de la luz. Hermano, si tu condición ha sido la de justicia propia, una falsa percepción de tu justicia, es tiempo de dejar eso atrás. Así no funciona. Tenemos que ser revestidos de Cristo Jesús, porque el tiempo está cerca. Tenemos que entender que el tiempo está cerca. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero terminar este tiempo leyéndote Isaías 64, está hermoso. Isaías 64 dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. No sé si alguna vez has cantado, consume con tu fuego todo lo que hay en mí. El profeta Isaías habla de ese momento, o sea, diciendo, si descendieras, como lo que estamos viendo aquí, la ira del Señor, o si rompieses los cielos y descendieras, y tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, quisiese por el que en Él espera. Si sucediese esto, entonces, en otras palabras, el profeta Isaías está imaginando esta escena, cuando la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué sucedería? ¿Quién quedaría en pie? Y regresando al ejemplo que te ponía muy al principio, estas personas que decían, les pasó eso porque haber desobedecido lo de no salir en la pandemia. Si Dios extendiera su justicia a cada uno, ¿quién quedaría en pie? Versículo 5 de Isaías 64. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Entonces estamos viendo una persona que hacía justicia con alegría. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Dice, he aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados y hemos perseverado por largo tiempo. E Isaías se pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Isaías llega a esta conclusión, o sea, nos queremos presentar con mucha justicia, pero viene tu justicia desde el cielo y ¿quién permanecerá en pie? ¿Podremos ser salvos? El día de hoy sabemos que la justicia de Dios nos ha sido imputada. Pero tienes que recordar esto, hermano, es su justicia, no la nuestra. Versículo 6. Mira cómo describe la palabra nuestras cosillas, buenas obras. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Pero te crees el siervo de Dios. Pero te crees el profeta, el apóstol. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y con este versículo acabo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Entonces Isaías dice, al lado todas esas ridiculeces de nuestra propia justicia. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Tú, hermano, y yo somos barro en manos de Dios. Y como barro, el día de hoy tenemos que dejar de quejarnos
por lo que sea que estemos viviendo. Bajar la mirada y decir a nuestro Hacedor, moldéame como tú quieras. Soy barro en tus manos. No diré nada al alfarero. Y tomando nuevamente las palabras de Lucas, de María, hágase como has dicho. Hágase como cada palabra que has dicho de mí. Soy tu siervo, soy tu sierva. Y el día de hoy, ante la justicia de Dios que vemos desplegada en el libro de Apocalipsis, y que nosotros vemos también esos actos de justicia, de disciplina, de misericordia de Dios en nuestro día a día, lo que tienes que hacer como creyente es bajar la mirada, dejar a un lado tu propia y ridícula justicia, dejar tus pretextos y decir, barro en tus manos soy, moldéame como tú quieras. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que acabamos de leer. Señor, no es otro acto más que de misericordia de tu parte hacia nosotros. Gracias por tu amor y porque no nos has abandonado. Gracias porque tu misericordia y tu amor son constantes en nuestra vida. Tu gracia es manifiesta en nosotros. Y no tenemos, ni podemos, ni podremos pagarte. Solo te rogamos que nos ayudes a perseverar de tal manera en ti, que cuando tú vuelvas, sea cuando sea, y esperamos que sea pronto, que podamos ser hallados en ti. Bendito eres, Padre. Amén.